Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de David I de Escocia, quien es uno de los reyes más populares de ese reino. David, consolidando el reino de Escocia como una sola nación, construyó castillos y monasterios y creó nuevas casas de moneda reales. Él fue un astuto líder militar y aprovechó las guerras civiles al sur de la frontera tras la muerte de Enrique I de Inglaterra para atacar repetidamente el norte de Inglaterra. En consecuencia, David forjó un reino escocés más grande que el gobernado por cualquiera de sus predecesores, un cambio que también llamado en la época davidiana. También es conocido bajo el nombre de San David de Escocia. Sin más demora, disfruten de su biografía. David nació alrededor de 1083 o 1085, aunque la fecha exacta no está clara. Fue hijo del rey Malcolm III de Escocia y su segunda esposa Margarita de Wessex, quien era nieta de Edmundo II de Inglaterra. Años después su madre sería más conocida como Santa Margarita de Escocia. Margarita trajo ciertos aspectos de la cultura inglesa a la corte escocesa y promovió el catolicismo romano sobre el cristianismo gaélico que había prevalecido anteriormente. Cuando tanto Malcolm como Margarita murieron en 1093 hubo una reacción contra esta anglicización, y los príncipes y princesas reales, incluido David, se vieron obligados a abandonar Escocia y buscar seguridad en el norte de Inglaterra. Mientras tanto, el hermano de Malcolm III, Donald, se convirtió en rey como Donald III de Escocia desde el año 1113. David residió en la corte de Enrique I de Inglaterra, quien se había casado con Matilde o también llamada Edith, la hermana de David. En 1097, Donald III fue sucedido por los hermanos mayores de Malcolm, primero Edgar y luego Alejandro I hasta 1124 en su lecho de muerte. Edgar había insistido en que Alejandro permitiera a David gobernar las tierras bajas de Escocia, Lothian, Teviotale y el sur de Strathclyde. David se otorgó a sí mismo el título de príncipe de la región de Cambrie. Desde 1113 David había residido en la corte de Enrique I de Inglaterra, quien se había casado con la hermana de David, Edith, ahora rebautizada como Matilde. La estrella de David ascendió aún más cuando el rey dispuso que se casara con la condesa viuda Maud de Senlis en 1114, por lo que adquirió el inmensamente rico condado de Huntingdon con sus grandes propiedades en Northamptonshire y Bedfordshire. Maud también era una especie de presagio de prestigio, ya que era sobrina nieta de Guillermo el Conquistador. La pareja tendrían varios hijos, aunque solo Enrique, nacido en 1114, llegaría a dejar descendencia. David nombró a Enrique como su heredero al trono. Lamentablemente su heredero Enrique fallecería antes que su padre. En 1116 nació Claricia, en 1117 nació Odierne. También tuvo otro hijo varón llamado Malcolm. Parece que con su esposa mantuvo matrimonio estable, incluso podríamos decir que fue un matrimonio feliz para la época. En la década de 1120, David participó en torneos medievales en el norte de Francia y ahora era un noble completamente europeo en cuanto a actitud y hábitos. Cuando Alejandro murió en 1124 sin un heredero legítimo, David fue declarado rey el 25 de abril, el primer rey escocés en llevar ese nombre. Alejandro tuvo un hijo ilegítimo, Malcolm, y contó con cierto apoyo, sobre todo en las zonas de Escocia donde el gaélico era más fuerte. La reivindicación de Malcolm para el trono se vio reforzada cuando se casó con la hermana de Sameled, el señor de Argyll. Malcolm reunió un ejército en 1125, pero fue derrotado por los partidarios de David. Malcolm lanzó otra rebelión en 1130, esta vez con el apoyo de Angus, el gobernante de la región de Moura y descendiente de Macbeth, rey de Escocia. Fue un momento oportuno porque el rey no estaba en Escocia en ese momento. Una vez más, sin embargo, David aplastó a su rival en el campo de batalla cuando su ejército fue dirigido hábilmente por su condestable, Edward Fitzsigward. Angus fue asesinado y 4 años más tarde Malcolm fue encarcelado en el castillo de Raxburgh. El trono de David estaba asegurado. Cabe mencionar que,
El rey no siempre usó la fuerza o los funcionarios para salirse con la suya, y David utilizó la diplomacia con gran habilidad para conseguir que los líderes tradicionales se pusieran de su lado. David invitó a muchos nobles ingleses, normandos y flamencos a residir en la parte sur de su reino, donde prestaron servicio militar a cambio de grandes propiedades o residieron en los burgos reales recién creados por David, donde se les otorgaron privilegios especiales para fomentar el crecimiento del comercio, especialmente en lana y pieles. Entre los nombres que llegaron se encontraban algunos que se convertirían en una parte importante del futuro de Escocia, los Comyn, los Bruce y los Stewart, después conocidos como en español Estuardo o también en un idioma como Stuart. Además, la Orden de los Caballeros Templarios recibió una base en Ballantradoch, Midlothian, mientras que los Caballeros Hospitalarios recibieron Torpichen, West Lothian. Esta hospitalidad hacia los extranjeros fracasó trágicamente cuando un monje noruego loco mató al hijo pequeño de David, Malcolm. Incluso antes de convertirse en rey, David había invitado a monjes de Tirón, cerca de Chartres, en Francia, a fundar un monasterio en Selkirk en torno al año 1113. Luego, durante su reinado, se fundaron 10 grandes monasterios cistercienses y agustinos, incluidos los de Holyrood, en torno al año 1128, Melrose, en torno al año 1136, y Jedburgh, en torno al año 1138. La abadía de Dunfermline se fundó en torno al año 1150. Los grandes castillos de Edimburgo, Raxburgh y Stirling fueron reconstruidos o se hicieron mucho más grandiosos. De hecho, se construyó toda una línea de castillos entre Aberdeen e Inverness para asegurarse de que el norte rebelde de Escocia siguiera la línea después de la campaña de subyugación de David allí en 1130, otra herramienta para imponer la voluntad real, aunque todavía no se aplicaba de forma universal en toda Escocia, fueron los numerosos serifdoms creados, cada uno de los cuales normalmente tenía su sede en un castillo real y se encargaba de recaudar impuestos, y más tarde, administrar justicia. El rey no siempre utilizó la fuerza ni a funcionarios para salirse con la suya, y David utilizó la diplomacia con gran habilidad para conseguir que los líderes tradicionales se pusieran de su lado, como los condes de Fife y los líderes de los clanes del extremo norte, en Sutherland y Caithness. Finalmente, David centralizó el gobierno, formó una oficina para producir y mantener registros escritos y creó varias casas de moneda reales, que acuñaban peniques de plata utilizando el metal de las ricas minas cercanas a Carlisle. Todas estas políticas ayudaron a David a lograr un nivel de control sin precedentes de Escocia y le dieron una plataforma desde la que podía lanzarse a la acción militar al sur de la frontera. Escocia había disfrutado recientemente de una relación pacífica con Inglaterra, y las dos casas reales habían quedado unidas cuando nacieron sus sobrinos William y Matilde, y su hermano mayor, Alejandro I de Escocia, se casó con una hija del rey inglés. Sin embargo, cuando Enrique I de Inglaterra murió en 1135, no dejó heredero varón, y su sucesora designada, su hija, la emperatriz Matilde, no era del agrado de muchos varones poderosos que preferían a Esteban, nieto de Guillermo el Conquistador y sobrino de Enrique I. David llegó incluso a declarar a su sobrina Matilde como la nueva reina de Inglaterra, una promesa que le había hecho a Enrique I, incluso si Esteban estaba casado con Matilde de Boulogne, quien era otra sobrina de David. Pero como fue Esteban quien fue coronado rey como Esteban de Inglaterra. Lamentablemente esta guerra entre los partidarios de Matilde y Esteban duró muchos años, pero la cuestión estaba lejos de resolverse, y siguió un periodo de guerra civil intermitente que los historiadores a menudo llaman la anarquía inglesa, esto debido a que no hay un gobernante totalmente definido. David aprovechó al máximo el laxo control inglés en el norte del reino, invadió a su vecino, tomó los grandes castillos de Carlisle y Newcastle y sitió el poderoso castillo de Durham, todos ellos elementos esenciales para que ambos reinos controlaran las regiones circundantes. Sin embargo, el rey Esteban dirigió un gran ejército hacia el norte en febrero de 1136 y David decidió conformarse con el antiguo acuerdo fronterizo por el momento.
Según los términos del Tratado de Durham, David cedió Newcastle pero mantuvo el control de parte del noroeste de Inglaterra, incluido el castillo de Carlisle. Al mismo tiempo, el hijo de David, Enrique, conservó el título que había tenido antaño, el de conde de Huntingdon. Al final, ambas partes no estuvieron satisfechas con el acuerdo durante mucho tiempo. En 1138, David envió un ejército para asolar el norte de Inglaterra por segunda vez, y así el rey escocés se apoderó de los condados de Westmoreland, Cumberland y Northumberland. David se apoderó de más castillos clave mientras sus ejércitos saqueaban el campo y capturaban mujeres para tomarlas como esclaves. Aunque Esteban disfrutó de una victoria cerca de Northallerton en Yorkshire en la batalla del Estándar el 22 de agosto de 1138 en la década de 1140, David tenía el control efectivo del norte de Inglaterra hasta el río Tees. En mayo de 1149, David nombró caballero a su sobrino nieto, Enrique Plantagenet, hijo de su sobrina, la emperatriz Matilde, años después de que sería conocido como Enrique II de Inglaterra. Esto sucedería en Carlisle, y Enrique prometió mantener el statu quo con Escocia si se convertía en rey de Inglaterra. Enrique era el archienemigo del rey Esteban, y unió fuerzas con David para atacar Inglaterra una vez más. En 1149, David incluso intentó anexionar York a su reino, pero este fracaso marcó el cambio de rumbo. A partir de entonces, la corona inglesa empujaría la frontera hacia el norte. David pasó sus últimos años trabajando en el jardín del castillo de Edimburgo o en Carlisle, por entonces su principal sede de gobierno. El viejo rey murió el 24 de mayo de 1153 y fue enterrado en Dunfermline, en la abadía que había fundado, en Escocia. David, sin ningún hijo vivo, aunque sí dos hijas, Claricia y Odierna, fue sucedido, como había deseado, por su nieto de 12 años Malcolm, hijo del difunto Enrique, conde de Northumberland, que se convirtió en Malcolm IV de Escocia. Desafortunadamente para Escocia, Malcolm no estaba a la altura del nuevo rey al sur de la frontera, Enrique II de Inglaterra, y renunció a todas las conquistas territoriales que David había conseguido. El problemático reinado de 12 años de Malcolm terminó en 1165, cuando murió prematuramente y todavía sin descendencia. El siguiente rey fue el hermano de Malcolm, el pintoresco Guillermo I de Escocia, que llegó a ser conocido como Guillermo el León. Así, la casa de Canmore continuaría gobernando Escocia hasta la muerte de Alejandro III de Escocia. Siglos después su descendiente, Robert de Bruce, reclamó el trono escocés, al ser descendiente de David I de Escocia. De hecho, el hijo de Roberto fue llamado David. Después David sería conocido como San David de Escocia, aunque nunca David fue un rey que modernizó y cambió Escocia para siempre, viéndose hasta el día de hoy parte de su legado, en las construcciones y en su descendencia, ya que todos los reyes de Escocia, Gran Bretaña y Reino Unido, son descendientes de David, siendo los actuales reyes de Reino Unido sus descendientes. David también llegó a ser un rey bastante poderoso, involucrándose en la llamada anarquía inglesa. Y bueno, espero que les habrá gustado este video y adiós.